Pues, ¿cierto? Mejor. Sí, si puede, por Sí. favor. Estoy acostumbrada a trabajar en colegio y todo tiene que estar respaldadito, así que por eso pregunto. Bueno, buenas tardes Sí. a todos los que están aquí presentes. Me alegro de que puedan sumarse a esta iniciativa que la tía Tamara nos invita, ¿cierto?, a poder reflexionar. Soy apoderada del colegio desde el año pasado y como decía bien la tía Tamara, también hay varios alumnos del Piececitos pasan luego al Colegio Nueva Esperanza, donde ejerzo van a ser casi 5 años, y también ahí tenemos varios alumnos que son también hijos de las tías, así que hay un vínculo bien especial. Pues, mi cielo también, la bendición. Voy a compartir pantalla para que podamos ir de lleno a la temática de hoy día. Pero primero vamos acá. Tía Claudia, ¿puedo acotar algo? Una observación. Sí, por supuesto. Que bueno, no se ha dado la oportunidad para yo poder conversar con todos los apoderados del jardín, pero quería agradecer que tuvieron las tías y muchas de las familias en el tema de la encuesta que yo envié unas semanas atrás. Los resultados que yo, que se obtuvieron junto con la psicóloga, analizamos y ella es lo que va a presentar en este momento. Sí, súper. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Se ve ampliada? Sí, se ve súper bien. Súper. Entonces hoy día la temática que nos convoca es poder conversar un poquito sobre las emociones en pandemia y la salud mental en este tiempo, ¿cierto? Que sin duda ha sido un tiempo distinto, conmocionado, ¿cierto? Donde nos pilla a todos de sorpresa y obviamente esto va a traer una implicancia en nuestras emociones y vamos a ver cómo esto afecta, pero también qué podemos hacer, ¿ya? Entonces yo quiero ir rápidamente por la presentación para después poder tener un tiempo de preguntas, las cuales ustedes pueden ir escribiendo en el chat, ¿ya? Si usted no sabe usar el chat, no se preocupe, escríbalo en un papel y después al final podemos tener algunos minutitos para responder. Si no, usted vaya escribiendo en el chat, más que nada para que no se le vaya olvidando su inquietud. Entonces, en base a la encuesta que hizo la tía Tamara, podemos observar de que los tres aspectos, las tres emociones que la comunidad educativa señaló, incluida yo, que también también respondí la encuesta como apoderada, fueron estos tres aspectos, estas tres emociones, ¿ya? La ansiedad, en primer lugar, con un 63,3%, el cansancio en un segundo lugar, con un 56,7%, que habitualmente esto se vincula mucho con la ansiedad, ya lo vamos a ver a continuación, y la preocupación, ¿ya? En general, todas las opciones o la mayoría de las opciones tuvieron altos porcentajes. Yo aquí solo puse 3 para hacerlo representativo, pero en realidad aparecían otros aspectos también. ¿Ya? La desesperanza, habían también aspectos que eran más bien positivos, como la gratitud, por ahí pusieron algunos, y eso se ve, digamos, en la mayoría de la comunidad educativa. Sin embargo, estos tres aspectos fueron los más prioritarios ya a la hora de responder cómo nos ha afectado el aislamiento social, el distanciamiento social y la pandemia en general, ¿cierto?, en este tiempo. Y vemos que las cifras son elevadas, muy elevadas, significativas. Entonces, como la ansiedad vino a ser un tema ahí en las encuestas, yo quise detenerme un poquito, solo un minuto, detenernos en poder comprender a grandes rasgos lo que es la ansiedad. Hoy día no es el tema donde nos vamos a enfocar, pero sí no lo quiero dejar pasar, ya considerando de que la ansiedad puede manifestarse a través de todas estas formas, ¿ya? Vamos a presentar insomnio, podemos presentar esta sensación de estar sobrepensándolo todo, ¿no? De estar siempre como con el cerebro ahí activo, analizando más de la cuenta. Puede afectar, ¿cierto?, a nivel físico, en problemas al estómago, dificultad para respirar, ya que entre paréntesis,
se señala como dificultad para respirar, pero habitualmente lo que sucede con la ansiedad es de que no es que nos falte aire, sino que nos sobra aire, porque el ejercicio de respiración que nosotros hacemos es de hiperventilación, ¿ya? Entonces, en realidad, la forma en que respiramos cuando estamos nerviosos o ansiosos nos lleva a cargar mucho más oxígeno en nuestros pulmones, más aire, y eso nos hace sentir ahogados, pero no es que me falte aire, sino que me sobra. Y por eso es que los psicólogos trabajamos bastante con el tema de las técnicas de respiración para poder manejar un poco esta sintomatología, que es muy desagradable, por cierto, y que puede ayudarnos, ¿cierto?, a regular también otros aspectos. A través, de, por ejemplo, de una adecuada respiración, puedo regular, por ejemplo, el temblor corporal que a veces se da, esta sensación de aceleramiento interno, ¿cierto?, que uno siente como que anda en una velocidad distinta a la del mundo, ¿cierto? Uno siente que está así como muy agitado. Esta idea de preocupación constante, y que desencadena también en problemas que son no solo físicos, sino también a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo, como problemas de memoria, dificultad para tomar atención, ¿cierto? Estamos en otra. Habitualmente nos cuesta focalizarnos. Esto lo vemos, bueno, altamente en nuestros niños, esta dificultad que tienen para la atención, justamente cuando están viviendo situaciones de crisis. ¿Ya? Ustedes como mamás lo deben de vivir a diario, digamos. Podemos presentar dolores de cabeza, falta de paciencia, ¿cierto? Que sobre todo ahí a las mamás eso nos juega una mala pasada de repente, ¿cierto? Esta ya como irritabilidad. Puede gatillarnos también, ¿cierto?, en desbordes que son mucho más complejos, como el ataque de pánico, ¿ya? Que lamentablemente ha ido en aumento en los últimos años, y la verdad que es muy lamentable porque las cifras que se manejan en torno a la ansiedad o a la salud mental en general de nuestros niños es muy preocupante, ¿ya? Somos uno de los países con más problemas de salud mental en niños menores de 6 años en el mundo, ¿ya? A nivel de Latinoamérica tenemos una de las tasas más altas, si no me equivoco, somos el segundo país con la tasa más alta en suicidio adolescente. Entonces el tema de la salud mental es un gran tema para Chile, ¿ya? Que lamentablemente no siempre se le brinda el espacio que se le debe dar, y por eso es que se agradecen estas instancias, que los centros educativos puedan brindar ese apoyo a las familias para poder concientizar, ¿cierto? Y poder manejar esta situación de mejor forma y contrarrestar estos índices que son muy alarmantes para nuestros niños. Bueno, y por último, dolor en el pecho, ¿ya? También podemos sentir un malestar ahí. Ahí sí. Entonces vamos a ver que durante este tiempo, y no solo en este tiempo, sino a nivel de cualquier crisis, vamos a vivir distintas fases psicológicas, que mucha gente las maneja. Es como parte de la psicología popular que yo siempre hablo, que es estos términos que de repente se usan, ¿cierto? A veces también usados, otras veces no, pero en este caso hay muchas personas que manejan un poco estos términos, entonces los vamos a ordenar un poco y vamos a ver en qué contextos se dan. Habitualmente podemos hablar de esto, por ejemplo, en situaciones de crisis, como separaciones, duelos, ¿cierto? Pérdidas laborales significativas, etc. Y sin duda, estamos viviendo un tiempo de crisis, ¿cierto? Más obvio no puede ser, o sea, vivir una pandemia es una crisis per se, y vamos a vivir probablemente muchas de estas emociones o fases que vamos a revisar rápidamente a continuación. Podemos comenzar, habitualmente comenzamos con un periodo de negación. ¿Ya? La negación tiene que ver con obviar, ¿ya? O querer, estoy admitiendo ahí a otra persona, tiene que ver con el tratar de bloquear, de negar, valga la redundancia, la situación que estoy viviendo, ¿ya? Tiene que ver con
el abstraerme, con el evadir la situación, y en este caso, por ejemplo, se puede haber manifestado en muchos de ustedes con esta sensación de que, no, esto no es cierto, ¿cierto? En marzo, cuando nos llegó la noticia de que se paralizaba todo, de que las clases en el jardín no iban, ¿cierto? O en los colegios, etcétera, muchos a lo mejor dijimos, pero bueno, esto va a ser una semanita, 2 semanitas y ya, vamos a volver. Otros pensaban, veían las cifras y decían, no, no, si no es para tanto, ¿cierto? Hay un caso, 2 casos por ahí aislados, pero luego, ¿cierto? Pasamos a una etapa que es más bien de ira o rabia, que puede ser una ira contenida hacia las autoridades, hacia las medidas que se toman, ¿cierto? Hacia la situación en sí, hacia uno mismo, etc. Ya podemos pasar por esa emoción que nos va a afectar significativamente, ¿cierto?, en este proceso. Valga decir que estas etapas pueden durar más en algunas personas y menos en otras, ¿ya? Puede que usted a lo mejor nunca sintió esta sensación de negación. Usted de inmediato asumió que esta situación era grave, por ejemplo, y a lo mejor pasó de inmediato a esta fase de ira, ¿cierto? O las que vamos a ver a continuación. Esto no es así una regla para todos, ¿ya? Los seres humanos somos distintos, somos diversos. Yo siempre me gusta mucho una frase que dice, lo único normal en el ser humano es que somos todos distintos. Es decir, la normalidad, así como el estándar, es muy complicado manejarlo, ¿cierto? Porque todos vamos a reaccionar de forma distinta dependiendo de la situación. Pero esto es un estándar general, ¿cierto? Es un parámetro. Podemos luego vivir una situación de temor, de miedo, que va a estar asociada, ¿cierto?, a las circunstancias que nos están rodeando, a, por ejemplo, el empezar a ver que hay personas cercanas que les está afectando, por ejemplo, esta situación de forma directa, y vamos a comenzar a tener esta sensación de temor. Muchas personas han dejado de salir, no solo por un confinamiento obligatorio, sino porque aún cuando tienen que hacer algunas cosas, por ejemplo, no se atreven, no logran lidiar, digamos, con la situación y ni siquiera, por ejemplo, han logrado ir al supermercado o ir a comprar a la esquina, porque hay un temor que los invade y que es mucho más grande, ¿cierto?, de lo que pueden manejar. Y esto va muy vinculado con la tristeza, justamente por lo que les señalo, el hecho de empezar a escuchar cuando ya empezamos a vivir abril, mayo, junio, ¿cierto? Empezamos a ver cifras que eran muy desoladoras, situaciones que eran complejas. En nuestras propias casas empezamos a vivir situaciones que eran difíciles y esto puede generar tristeza, ¿cierto? No solo temor, sino también tristeza. Y esto no solo nosotros. Usted de inmediato vaya conectándolo con su hijo, su hija, y cómo han sido las reacciones de ellos también. Recordemos que el niño está en una etapa de formación, no solo física, no solo mental, no solo cognitiva, sino emocional. Y estas situaciones son cruciales para que el niño y la niña aprendan a desenvolverse en un ambiente, ¿cierto?, que sea seguro y aprenda a desarrollar herramientas adaptativas para poder enfrentar situaciones de crisis en el futuro. ¿Ya? Estamos en una etapa que es muy difícil, pero también es de un gran desafío, porque nos brinda la posibilidad de poder enseñar herramientas, enseñar cómo poder lidiar con esto. Entonces, a partir de lo que yo estoy viviendo, o de lo que los adultos estamos viviendo en casa, también vamos a poder transmitir herramientas que son necesarias para nuestros niños y niñas. Y finalmente, en estas etapas vamos a ver que empezamos de a poco a considerar nuevos hábitos, empezamos a tomar confianza, ¿cierto? Y muchos ahí en la encuesta también pusieron estas nuevas habilidades que empezaron a desarrollar, ¿cierto? Estas nuevas cosas que pudieron hacer en familia, ¿cierto? Etcétera. Y ya nos empezamos como a adaptar. Hay personas que, yo sé, me lo han dicho muchas veces, que les acomoda mucho también esta situación. De hecho, hay varios memes, no sé si usted ha visto, ¿cierto? Que hay memes que salen, yo nací para vivir este tiempo, ¿cierto? Para vivir en cuarentena. Es como que fui diseñado para esto. Y claro, porque hay muchas personas que les acomoda mucho, y niños, yo lo veo mucho en el colegio donde trabajo,
niños que están excelentes, que han mejorado sus notas, han mejorado su estado de ánimo, porque el estar en casa les ha significado un lugar de confort. Y el gran tema que hablamos siempre con colegas... no la pises, papi. Recójala que la pise se puede partir, mi amor. Vale, vamos. Les voy a pedir que puedan silenciar los micrófonos para que podamos escucharnos bien. Por aquí está también mi colega, la educadora diferencial del colegio, con la que trabajamos codo a codo, y siempre nosotras conversamos que el tema para estos niños va a ser a la vuelta, ¿cierto? El regresar a esta normalidad va a ser el tema para ellos, donde vamos a tener que estar preparados para contener y también reeducar, ¿cierto? Algunas cositas. Y por último, el fin de la crisis, que yo creo que todavía no llegamos a ese estado óptimo, estamos todavía como en un estado de alerta, pero que es lo esperable, lo saludable, ¿cierto? Que podamos llegar al fin de la crisis, no solo desde una ordenanza de la autoridad, por ejemplo, de gobierno, que diga, bueno, ya ahora nos relajamos, ¿cierto? O que a nivel mundial se diga, ya, esto está controlado. No solo eso, sino que internamente yo sea capaz de controlar la situación de tal forma que ya termine mi proceso interno de crisis. Bien. Vamos a avanzar entonces aquí. Vamos a ver. ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? Ya que es el gran tema de hoy día. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Entonces, aquí vamos a ver dos grandes aspectos. Primero, afrontar la problemática con una mentalidad positiva. ¿Ya? Y yo en esto quiero ser súper clara, porque aquí hay muchos colegas psicólogos que son positivistas, ¿ya? Y que plantean el escenario como que siempre tienes que andar muy feliz, siempre optimista, nada te va a pasar, ¿cierto? Piensa positivo. Y, ok, sí, pero yo soy un poquito más realista en eso, más aterrizada, y en realidad no hay ningún ser humano que ande feliz toda la vida, todo el día, que no le pase nada, ¿cierto? Porque si empezamos a plantearnos esa realidad, nos empezamos a engañar a nosotros mismos y finalmente nos frustramos, porque nunca vamos a llegar a ese nivel óptimo. Siempre van a haber altos y bajos, vamos a tener situaciones en las que obviamente vamos a reaccionar de forma más negativa, de forma más impulsiva, o vamos a pasar por situaciones que son más complejas. Pero ¿a qué me refiero con esto? Es que las formas en que tú veas las situaciones puedan llevarte al aprendizaje, al crecimiento y a buscar de una u otra forma lo bueno, lo positivo que puede traer esta situación. ¿Ya? Vamos, nos quedan 10 minutitos y que les voy a pedir que nos vamos a reconectar al mismo link, ya si es que se nos corta. Entonces, para eso necesitamos conocer las etapas, que es lo que hicimos recién, ¿cierto? Y las emociones a las que nos vamos a enfrentar. Eso, ok, check, podemos poner, ¿cierto? Porque lo acabamos de ver. Nos vamos a enfrentar a todo esto. A lo mejor es un poco tarde, pero esto le va a servir para próximas situaciones, porque déjeme decirle, lamentablemente, de todo corazón, que esto no es lo único que nos va a tocar vivir como humanidad. Vamos a seguir viviendo situaciones de enfermedades, de crisis económicas probablemente, de crisis sociales, además que en nuestro país estamos atravesando, ¿cierto?, por un proceso que es fundamental, ¿cierto?, etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar para poder enfrentar otras situaciones que son también complejas o desafiantes. Y la mentalidad positiva nos va a permitir entender que en todo cambio, por difícil que sea, siempre van a existir oportunidades para seguir aprendiendo y avanzar. Y ese es el tema. No es que yo voy a estar feliz todo el día, dedito para arriba, ¿cierto? Sino de que yo voy a poder ver que en cada situación que yo vivo hay una oportunidad. Y siempre se puede elegir. ¿Ya? Yo no elegí que la pandemia sucediera, por ejemplo. Usted me podría decir, pero nadie escogió que la pandemia sucediera, ¿cierto? Pero yo puedo escoger cómo abordo esa situación. Yo voy a decidir sobre esas situaciones y ahí es donde aparece, ¿cierto?, esta mentalidad que es positiva, de ver la oportunidad. ¿Y qué otro aspecto?
el reconocimiento de nuestras emociones nos van a ayudar a afrontarlas de un modo más amable. Y si usted es capaz de reconocer su emoción, le aseguro que a su hijo o hija se le va a hacer mucho más fácil también reconocer sus emociones, ¿ya? Esta semana justamente atendí a una chiquitita y la mamá me decía, es que ella no habla nada, no, es que no me dice nada, es adolescente en realidad la chiquita, no me dice nada. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y ustedes como papá, cómo son? ¿Ustedes hablan? Por ejemplo, cuando tienen rabia, frustración, pena, ¿eso lo conversan? Y ella me decía, bueno, no, en realidad mi esposo no, po. No, mi esposo igual. Ah, bueno, entonces en realidad hay un modelo, ¿cierto? Que finalmente esta adolescente está aprendiendo y que es, mejor me guardo lo que me pasa, ¿cierto? Para no molestar o no generar mayor caos. Entonces, muy importante que nosotros primero nos podamos hacer cargos como adultos de nuestras reacciones emocionales, de nuestra salud mental. Bien. Y aquí vamos a ir a una parte que es más práctica, ¿cierto? Y les recuerdo a los que han ido ingresando durante la charla a que puedan ir escribiendo sus preguntas en el chat o la pueden escribir en un papelito y al final lo podemos hacer. Espérenme. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, pero no, si todavía le falta ropa. Le falta un poquito. Ya. Que tengo sola aquí a mi hija dando vueltas, entonces se puso a como a gritar y pensé que estaba ahí con alguien afuera, pero no. Ya me sudaba la bota gorda que la escuchaba como hablando con alguien, pero no. Estaba hablando solita. Bien. ¿Qué estrategias podemos entonces tener para enfrentar esta situación? Y no solo la pandemia, ya aquí yo le puse pandemia, pero pongámosle toda situación crítica. Y este punto 1 es muy importante. La verdad que es una lista bien extensa, pero yo puse 6 para poder ahí condensar. Y si usted después tiene una pregunta, también ahí lo puede hacer. En primer lugar, evitar la saturación informativa. Hay un término que nosotros usamos en psicología, que apareció hace unos años atrás, que es la infointoxicación. ¿Ya? La infointoxicación es, tal como dice el término, ¿cierto?, una especie de intoxicación por información. Se figura, ¿cierto?, se estila que en estos últimos años la cantidad de fake news, ya de noticias falsas, es tan potente su efecto en el pensamiento de las personas que se dice que, puede que me equivoque, pero es como una cifra algo así, como 6 veces más una persona logra convencerse sobre una situación 6 veces más a través de una noticia que es falsa que una que es real, ¿ya? Y hoy en día, por el sobreuso, el abuso de los dispositivos tecnológicos, tenemos la información a la distancia de un clic, a diferencia de antes. ¿Se acuerda usted que teníamos que esperar las noticias de la noche o del mediodía o buscar el diario? Pero hoy en día nosotros tenemos la información muy rápida, ni siquiera tenemos que buscarla, nos llega solas, nos llega a las cadenitas en el WhatsApp. Es que se informa tal y tal cosa, ¿cierto? Es que las cifras tanto y tanto. Entonces, tenemos que nosotros evitar y ser muy prudentes a la hora de poder reconocer qué información es realmente útil para mí, como adulto primero, y qué información yo voy a permitir que mis hijos también accedan. Ya, bueno, este tema da para muy largo, pero en este tiempo tenemos que nosotros ser muy prudentes en eso, porque además muchos de nuestros hijos tienen acceso a un celular o a internet, ¿ya? Y debemos nosotros cuidar como padres, madres, ¿cierto? Cuidadores, acompañadores en la crianza, este aspecto, ¿ya? Porque si a nosotros nos afecta, que somos adultos y tenemos un criterio mucho más logrado, ¿cierto? ¿Cuánto más a un niño que no va a tener un criterio para poder discernir lo que es verdad o no, o lo que me va a afectar o no?
En segundo lugar, esto salía también en las preguntas que nos hizo la tía Tamara, establecer redes de apoyo y contención emocional. Ella nos preguntaba, ¿quién es tu red de apoyo en este tiempo? Y a mí me llamó mucho la atención y me dio gusto, ya yo no sé si las tías han tenido acceso a los resultados, pero yo aquí les voy a contar a las tías, para que se sientan ahí pecho paloma, que una de las redes de apoyo que más se mencionó fue el jardín. Era la familia y en segundo lugar el jardín. Y a mí me dio mucho gusto. Me alegré muy positivamente porque eso habla muy bien, ¿cierto?, de la comunidad Piececitos de Niños, a partir, ¿cierto?, de la contención que se ha brindado, de las redes de apoyo que hemos tenido todos, ¿cierto? Y yo también ahí como apoderado puedo dar fe de eso. No una vez, 2, 3 veces me han llegado llamado telefónico solo para saber cómo estoy, ¿cierto? Solo para saber cómo va mi hija. Y eso se agradece enormemente porque de esa forma podemos nosotros ir conteniéndonos, apoyándonos. Porque a lo mejor todas las veces que la tía nos llamó, dijimos, sí, estamos bien, tía, bien. Pero si en algún momento nos sentimos mal, vamos a saber que vamos a poder levantar el teléfono y tener, ¿cierto?, ese apoyo. Entonces es importante que podamos establecer esas redes, ¿ya? Con nuestra familia, con nuestros vecinos, poder establecer ese apoyo. En tercer lugar, practicar hobby, pasatiempo favorito, ¿cierto? Por ahí algunos también pusieron en la encuesta que han podido desarrollar algunas actividades que habían dejado de lado o actividades nuevas. Es importante que podamos planificar esto dentro de nuestros tiempos. A lo mejor ahora que hemos estado encerrados se ha dado un poco más fácil. Digo, para algunos, porque hay varios apoderados que yo sé porque voy escuchando también a las otras apoderadas del curso, etcétera, que han estado con mucho trabajo. Ya, bueno, en mi caso también, ¿cierto? Mucho, mucho trabajo. Pero los primeros meses donde no había tanto, pudimos practicar hobbies o pudimos aprender cosas nuevas, ¿cierto? Y esto es importante que se pueda planificar. Aun cuando yo pueda estar copado de trabajo, el tratar de planificar mis tiempos de descanso. A lo mejor no van a ser todos los días, pero va a ser a lo mejor un día a la semana que voy a poder, por ejemplo, hacer algo que a mí me guste, que me va a distraer, etc. Es muy necesario. 4, y esto es súper importante, esto yo lo recalco y rayo la papa, como se dice en chileno, con el tema de establecer rutinas mínimas, ¿ya? Porque cuando nosotros no establecemos rutinas mínimas, se genera un caos, ¿cierto? Y finalmente ese caos nos genera mayor angustia, ¿sí? Tía Claudia, disculpe. Sí, nos queda menos de 1 minuto. Eso. Se nos va a cortar, entonces nos reconectamos al mismo link, por favor. Súper. ¿Ya? Aquí hay 16 participantes, así que los voy a esperar a todos, los voy a estar contando para poder continuar, ¿ya?